¿Qué hace un león africano en las frías y remotas tierras de Siberia? No es una fábula, ni un experimento de laboratorio. Lo que estás a punto de descubrir ocurrió en el mundo real, aunque cueste creerlo. Y sus consecuencias aún generan escalofríos entre los pocos que lo presenciaron. Todo comenzó en un valle olvidado del sur de Siberia, donde el invierno no es una estación, sino un reino de hielo perpetuo. Las temperaturas descienden más allá de lo soportable, y la vida sobrevive no por fuerza, sino por resistencia. Allí, donde ni siquiera los cazadores locales se atreven a aventurarse sin necesidad, algo perturbador apareció en medio de la nieve, una huella que no pertenecía a ese ecosistema. Los primeros en notarla fueron miembros de una pequeña comunidad de científicos y rastreadores que estudiaban el comportamiento invernal del oso pardo siberiano. Acostumbrados a distinguir cada rastro en la nieve, sabían que aquello no era de lobo, ni de tigre siberiano, ni de ningún depredador autóctono. Era algo completamente fuera de lugar, la pisada de un león. Al principio pensaron que se trataba de una broma o de un error de identificación, pero en las siguientes horas las cámaras trampa confirmarían lo impensable. Un león africano, solitario, con melena espesa, herido y cubierto de escarcha, caminaba entre los árboles congelados, con una mirada que no revelaba miedo, sino algo más inquietante: determinación. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Fue liberado ilegalmente? ¿Formaba parte de algún programa de adaptación animal extremo? Las respuestas nunca llegaron del todo, pero una cosa era segura: no estaba huyendo, estaba avanzando. A cientos de kilómetros de su hábitat natural, en un entorno que ningún felino africano podría tolerar por más de unas horas, este león desafiaba todas las leyes conocidas de la biología y la lógica. No había rastro de otros leones, no había protección, solo él, el hielo y una presencia que lo vigilaba desde las sombras del bosque: el oso pardo. Un rey de la sabana, perdido o enviado, ingresando en el dominio de otro rey. No por conquista, sino por destino. Porque aunque nadie lo había planeado, la colisión era inevitable. Esta es la historia de ese encuentro. Un choque entre dos mundos, dos poderes, dos formas de entender la vida salvaje. Y lo que ocurrió después cambió para siempre la manera en que entendemos el instinto, el territorio y la supervivencia. No era un león cualquiera. Años antes de aparecer en los bosques siberianos, había sido uno de los machos dominantes de una región al sur del Parque Nacional Kruger, en África. Fuerte, joven y desafiante, había logrado formar una coalición breve con otro macho. Pero las traiciones en la sabana son tan naturales como las sequías. Un error de juicio, una emboscada de hienas mal calculada, y todo su pequeño imperio colapsó en una noche. Fue desterrado. Herido, sin aliados y expulsado del territorio, vagó por semanas a través de llanuras calcinadas y zonas de caza humana. Hasta que lo encontraron, un grupo privado de conservación animal con financiamiento extranjero que operaba a las márgenes de la legalidad. Decían estar investigando la resiliencia intercontinental de los grandes depredadores, pero sus métodos eran tan opacos como sus intenciones. El león fue capturado, examinado, sedado y trasladado. Pero no a otra parte de África, no a una reserva protegida. Fue llevado a una instalación en Kazajistán, cerca de la frontera con Rusia, como parte de un proyecto de estudio extremo. Querían observar cómo un gran felino africano reaccionaría al frío, a la escasez de presas familiares y a un entorno totalmente ajeno. Los resultados esperados eran evidentes: colapso inmunológico, estrés, muerte. Pero no fue así. Contra todo pronóstico, el león sobrevivió los primeros meses. Aprendió a cazar animales pequeños, raspaba la nieve con sus patas para buscar roedores y se acercaba a aldeas buscando calor sin atacar humanos. Lo más inquietante, no rugía, solo observaba. Una noche, durante una tormenta, las vallas del centro de investigación colapsaron. Los registros dicen que varios animales escaparon, pero solo uno dejó rastros claros: el león. Se dirigió al norte, a la frontera invisible donde la estepa se transforma en taiga y el viento ya no sopla, ruge. A esa altura ya no era el mismo,
Su melena se había oscurecido y endurecido por el hielo. Sus ojos brillaban con una mezcla de desconfianza, resistencia y algo más profundo, un recuerdo. No caminaba como un animal perdido, caminaba como alguien que busca algo. No se sabe si fue guiado por instinto, hambre o desafío. Solo se sabe que cruzó el umbral de los bosques de Siberia. Y allí, donde ningún león había rugido antes, comenzó la verdadera historia. Siberia no es un lugar, es un umbral. Un abismo blanco donde el tiempo se estira, el silencio pesa y la vida se resume a dos cosas: adaptarse o morir. Aquí, cada ser vivo ha sido esculpido por milenios de frío, hambre y oscuridad. Y en lo alto de esa pirámide helada reina una sombra antigua, el oso pardo siberiano. No es un oso cualquiera, es un titán. Puede superar los 600 kilos y alcanzar los 3 metros cuando se yergue. Su fuerza es tan brutal que puede destrozar un árbol con una sola zarpada. Pero no es eso lo que lo hace temido, es su mente. El oso pardo no ataca por impulso. Observa, recuerda, elige el momento exacto. No lucha si no es necesario, pero si lo hace, destruye. Durante los meses cálidos, su presencia es más discreta. Recorre territorios vastos, marca árboles, entierra restos de presas. Pero cuando llega el invierno, se convierte en un espectro. Se oculta bajo tierra o en cuevas profundas, aguardando que la nieve hable por él. Los lobos lo evitan, los linces lo escuchan sin verlo. Los humanos, si lo cruzan, suelen no regresar para contarlo. En esa parte de Siberia había uno en particular, viejo, solitario y más territorial que cualquiera de su especie. Algunos lo llamaban el monje, por su costumbre de aparecer sin previo aviso y desaparecer como si nunca hubiera estado. Otros le atribuían la muerte de caballos y hasta la desaparición de 2 cazadores. Pero los rastros siempre eran difusos, porque él sabía no dejar huella. Hasta que algo alteró ese equilibrio. Una serie de presas comenzaron a desaparecer sin dejar restos. No era su estilo. El oso mata con brutalidad, sí, pero no desperdicia. Aquello era diferente. Era como si alguien estuviera cazando solo por necesidad, sin entender aún las reglas de ese mundo. El monje lo sintió antes de verlo. Una madrugada, mientras el viento empujaba copos pesados sobre las ramas, su nariz captó un aroma que no pertenecía a ese bosque. No era lobo, ni humano. Era un depredador, uno nuevo, uno que no había sido invitado. No reaccionó con ira, reaccionó con espera. El oso no corre, no se precipita. Sabe que su ventaja no está en la velocidad, sino en la eternidad de su paciencia. En algún rincón de ese bosque helado, 2 reyes caminaban, aún sin cruzarse, aún sin saber que sus pasos estaban destinados a chocar. Pero cada día que pasaba, la distancia entre ellos se acortaba. Los encuentros entre depredadores no ocurren como en las películas. No hay música, ni anuncios, ni testigos. Solo una cadena invisible de eventos, pequeñas rupturas en el orden natural que alertan a los más atentos. El bosque ya no está en equilibrio. Los lobos fueron los primeros en sentirlo. Una manada del este evitó cruzar un corredor habitual, no por hambre ni por frío, sino por miedo. La nieve estaba cubierta de olores desconocidos. Uno de ellos, el más viejo, giró en círculos durante horas antes de abandonar la zona, como si intentara comprender algo que no pertenecía a su mundo. Los ciervos cambiaron su comportamiento también. Dejaron de alimentarse en zonas abiertas. Se ocultaban más de lo normal, como si supieran que ser vistos era una sentencia. A veces, al caer la noche, se escuchaban estampidas sin explicación, no por la presencia del oso. El oso es sigiloso, esto era otra cosa. Y luego estaban las cámaras.
Los científicos de la estación de monitoreo, a 30 kilómetros al sur del epicentro, comenzaron a registrar imágenes inquietantes. Una figura solitaria, de melena helada, caminando a contraluz entre los troncos. No era un oso, no era un lobo, era el león. Los investigadores no lo entendían. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Qué comía? ¿Cómo soportaba el clima sin colapsar? El animal parecía moverse con lógica propia. No se acercaba a asentamientos, no cazaba por deporte. Se movía como si estuviera buscando algo o alguien. Al mismo tiempo, en otro punto del bosque aparecieron nuevas marcas. Árboles rasgados a mayor altura de lo normal, zonas de caza arrasadas, huesos rotos con violencia extrema. Era señal de el monje. El oso pardo había despertado y no estaba contento. Dos rastros distintos, dos silencios en conflicto. La taiga entera parecía contener la respiración. El clima se volvió más inestable. Las aves migraban antes de lo previsto, y los ecos del bosque, siempre ruidosos, se tornaron extrañamente mudos. O algo observaba, o algo estaba presto a acontecer. Pero aún no se habían encontrado. Solo sabían el uno del otro por señales, rastros, olores, como gladiadores que se oyen detrás de los muros antes del combate. La tensión no estaba en el choque, sino en la espera. En el corazón helado de Siberia, un predador extranjero buscaba su lugar, y el verdadero rey del norte ya había notado su presencia. Una nevada espesa había caído la noche anterior, cubriendo el bosque con una manta blanca casi perfecta. Todo parecía en calma, pero debajo de esa superficie inmaculada, las huellas contaban una historia distinta. Las pisadas del león descendían desde una colina helada, siguiendo el curso de un arroyo parcialmente congelado. Se notaba que no caminaba con prisa, pero tampoco sin rumbo. Iba alerta, las orejas giraban ante cada sonido, su respiración quedaba suspendida cuando algo crujía a lo lejos. El frío le había robado el rugido, pero no el instinto. Del otro lado del arroyo, oculto entre los troncos de pinos retorcidos por el viento, el oso lo observaba. No se movía, no emitía sonido alguno, solo esperaba. Llevaba días rastreándolo, no por hambre ni por amenaza directa, sino por algo más profundo, la sensación de que su dominio estaba siendo invadido. No por un rival más fuerte, sino por uno que no entendía las reglas del lugar, y eso lo volvía impredecible. Cuando finalmente se vieron, no hubo ataque inmediato, solo se quedaron quietos. Dos cuerpos inmensos, dos respiraciones pesadas flotando en el aire helado, dos historias de poder cruzándose en el momento exacto. El león fue el primero en avanzar, con pasos lentos y mirada fija. No había temor en sus ojos, pero sí una cautela forjada por años de caza. El oso, por su parte, se incorporó, mostrando su altura imponente. No rugió, no embistió, simplemente dejó claro que estaba listo. Durante casi un minuto, que pareció eterno, solo se midieron. Cada uno analizaba al otro con una intensidad que iba más allá del instinto. No era una lucha territorial cualquiera, era el tipo de enfrentamiento que la naturaleza rara vez permite. Dos soberanos de ecosistemas opuestos, dos fuerzas que no deberían coincidir jamás, enfrentados en un limbo climático donde el hielo y el fuego se tocaban por accidente. El león giró brevemente su cabeza, no como un gesto de rendición, sino de cálculo. Luego avanzó un paso más, con los músculos tensos. El oso emitió un gruñido bajo, grave, que no era amenaza, sino advertencia. No era momento todavía, ninguno estaba listo para el primer golpe. Y entonces el león retrocedió, no por miedo, sino porque entendía que aún no era la hora. El oso no lo siguió, volvió a su posición original entre los árboles y se dejó tragar por las sombras. Pero algo había cambiado. Ya no eran desconocidos. Se habían visto, olido, medido, y aunque no hubo sangre esa vez, el duelo ya había comenzado, en un plano más profundo que el físico. El bosque, luego de aquel encuentro, pareció reacomodarse, como si el ecosistema entero estuviera adaptándose a una nueva realidad. Ya no se trataba de una simple presencia foránea. Ahora había una relación entre dos entidades que habían decidido coexistir,
al menos por un tiempo, en la misma región. Una tregua tensa, una línea invisible que aún no había sido cruzada, pero que todos sabían que tarde o temprano se borraría. El león comenzó a moverse de forma distinta. Ya no vagaba sin rumbo. Elegía zonas cercanas a fuentes de agua donde los ciervos bajaban a beber, incluso en el frío extremo. Aprovechaba la escasa vegetación para emboscar, algo que nunca había hecho con tanta sutileza. Su cuerpo, acostumbrado al calor, perdía energía más rápido, pero su mirada seguía siendo la de un cazador que nunca se resigna. Una mañana, la nieve reveló un espectáculo inquietante. Un ciervo adulto había sido abatido durante la noche. El cuerpo estaba parcialmente devorado, pero no de forma caótica. Faltaban las partes más nutritivas. Y lo más extraño, había dos tipos distintos de marcas de garras. Una más curva, profunda, brutal. La otra más precisa, como las de un felino. No hubo testigos humanos, pero las cámaras próximas al lugar confirmaron lo impensable. El oso y el león habían cazado juntos. No como compañeros, no como aliados, como dos cazadores que compartieron territorio y, sin palabras, entendieron que la competencia directa no los beneficiaba aún. En el video, capturado con visión nocturna, se los ve a pocos metros uno del otro. El león come primero, rápido, atento. El oso se acerca después, sin prisa, y el felino retrocede unos pasos sin mostrar sumisión. Ninguno ataca. Fue un pacto silencioso, un acuerdo entre reyes exiliados. No era amistad ni respeto, era necesidad. Ambos sabían que con el clima más severo acercándose y las presas escaseando, conservar energía era más importante que imponer dominio. Los lobos, testigos lejanos, se mantuvieron al margen. Ya no era solo el oso quien controlaba el bosque, tampoco era el león quien reclamaba territorio. Era otra cosa, algo más inquietante. Una coexistencia que desafiaba la lógica natural, como si ambos depredadores supieran que la verdadera batalla aún no había comenzado. Durante días se repitió la misma escena: una caza, dos firmas, un león africano y un oso pardo siberiano, compartiendo sangre, espacio y silencio. Pero cada comida era también una cuenta regresiva, porque la naturaleza no tolera equilibrios artificiales por mucho tiempo. Y en el fondo, cada uno sabía que solo uno podía quedarse. Los lobos, testigos lejanos, se mantuvieron al margen. Ya no era solo el oso quien controlaba el bosque, tampoco era el león quien reclamaba territorio. Era otra cosa, algo más inquietante, una coexistencia que desafiaba la lógica natural, como si ambos depredadores supieran que la verdadera batalla aún no había comenzado. Durante días se repitió la misma escena: una caza, dos firmas, un león africano y un oso pardo siberiano compartiendo sangre, espacio y silencio. Pero cada comida era también una cuenta regresiva, porque la naturaleza no tolera equilibrios artificiales por mucho tiempo, y en el fondo cada uno sabía que solo uno podía quedarse. Todo equilibrio precario en la naturaleza está destinado a romperse. No importa cuán prolongado sea el silencio ni cuántos días dure la tregua. Cuando dos fuerzas dominantes ocupan el mismo espacio, tarde o temprano el conflicto se vuelve inevitable. Y en la taiga siberiana, ese día finalmente llegó. Era temprano por la mañana, pero el cielo aún parecía de noche. Una densa neblina cubría los árboles y el aire estaba más quieto que nunca. Los sonidos habituales, el aleteo de los cuervos, el crujido de las ramas, el roce del viento en los troncos, habían desaparecido. Parecía que el bosque entero supiera lo que iba a suceder. La escena fue reconstruida por los rastros y por una cámara escondida, la única que sobrevivió intacta tras lo ocurrido. El ciervo abatido la noche anterior seguía allí, parcialmente cubierto por nieve nueva. Y cerca de él, dos siluetas enormes emergieron desde lados opuestos. El oso llegó primero, arrastrando su corpulencia como una avalancha de músculos y hambre. El león apareció minutos después, más delgado, pero con los ojos encendidos por la misma energía de siempre. Ya no hubo intercambio de turnos.
El león avanzó como si aquel territorio le perteneciera. Gruñó bajo, sin rugir, pero lo suficiente para marcar intención. El oso, hasta entonces paciente, se irguió por completo. Por primera vez mostró sus colmillos en toda su amplitud. Y entonces sucedió. El león fue el primero en lanzarse, con la velocidad de un rayo que corta el aire frío. Saltó con fuerza, intentando sorprender al gigante con una mordida al cuello, como había hecho decenas de veces en la sabana. Pero el oso ya lo conocía. Giró su cuerpo en el último instante y lo golpeó con una zarpa que lo hizo rodar por la nieve. El impacto fue brutal. El león se levantó enseguida, sacudiéndose como un guerrero que conoce la guerra desde antes de nacer. Volvió a atacar, esta vez por el flanco, mordiendo la pata delantera del oso. La sangre manchó el blanco inmaculado. El rugido que soltó el oso fue tan profundo que hizo vibrar las ramas congeladas. Durante minutos se intercambiaron golpes y mordidas con una ferocidad cruda. No había estrategia, solo fuerza, instinto y furia acumulada. El león, más ágil, lograba esquivar los embates iniciales, pero el tamaño y la potencia del oso comenzaban a imponerse. Cada movimiento del gigante parecía romper la tierra. Cada mordida del león dejaba una cicatriz viva en el aire. Al final, ambos retrocedieron, exhaustos, heridos, ensangrentados. No hubo un vencedor claro. Solo dos cuerpos marcados jadeando bajo el cielo plomizo, mientras la nieve comenzaba a caer otra vez. Pero en sus ojos algo había cambiado. La tregua estaba rota. El pacto, no escrito, había terminado. Después de la batalla, el silencio volvió a reinar en la taiga. Pero no era el mismo silencio de antes. Este era espeso, tenso, como si el bosque entero respirara con dificultad. Algo había cambiado, y no solo entre el oso y el león. El equilibrio que sostenía la vida en esa región remota había sido roto, y las consecuencias comenzaron a sentirse de inmediato. Los lobos, que antes se desplazaban con agilidad entre claros y pendientes, ahora evitaban ciertas zonas. La jerarquía de la manada se volvió errática, como si el liderazgo natural hubiera sido trastocado por una presencia que no entendían. Algunas manadas se dividieron, otras migraron hacia el este, más allá del río helado donde nunca antes se habían asentado. Era como si buscaran un nuevo orden, lejos del conflicto que aún ardía bajo la nieve. Los ciervos, por su parte, multiplicaron su número de bajas. Sin saber dónde estaban los límites seguros, muchos cayeron presas del hambre desesperada del león, que ahora cazaba con menos estrategia y más urgencia. Herido, con la pata trasera comprometida por el combate, ya no podía esperar el momento perfecto. Atacaba cuando podía, como podía. El oso, aunque vencedor en fuerza, también cambió. Se volvió más solitario, más agresivo. Las cámaras lo captaron marcando árboles en zonas donde nunca antes había dejado rastro. No estaba defendiendo territorio, estaba reclamando todo. Su comportamiento era errático, incluso para los estándares de un macho dominante. Algunos biólogos interpretaron aquello como una respuesta al estrés del enfrentamiento. Otros creyeron ver en su mirada una especie de paranoia ancestral, como si el león lo hubiera dejado con algo más que heridas físicas. La nieve ya no era blanca, estaba manchada por rastros dispersos de sangre, pelo y huellas entrelazadas. La vegetación que resistía bajo el hielo comenzaba a deteriorarse más rápido, afectando a los herbívoros menores. Las aves rapaces, que siempre observaban desde lo alto, se alejaban durante días, como si presintieran que algo más oscuro estaba en marcha. Incluso los humanos notaron la transformación. Los equipos de monitoreo redujeron sus patrullajes. Los rastreadores veteranos preferían no seguir los caminos de ambos depredadores. No por miedo directo, sino por una intuición que no sabían explicar. Había algo desequilibrado, algo que iba más allá del comportamiento animal. Como si la tierra misma rechazara la presencia simultánea de dos reyes. El bosque ya no era territorio del oso, ni dominio nuevo del león. Era una zona gris, un campo de espera. Todos los seres que lo habitaban sentían que la historia aún no había terminado, y que lo peor aún estaba por venir. Pasaron días sin que se registrara ningún movimiento del león ni del oso. Las cámaras permanecieron en silencio, ningún ruido nocturno. Ninguna huella reciente.
La taiga helada parecía, por un breve instante, volver a su antiguo ritmo. Pero esa calma solo aumentó la inquietud, porque el silencio total en regiones salvajes nunca es una buena señal. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Primero, un grupo de 5 renos monitoreados por collares GPS desapareció en una noche sin tormentas. Las señales se perdieron hacia el norte, en una franja de bosque donde ni siquiera los lobos solían entrar. Al día siguiente, un oso joven, probablemente descendiente de El Monje, fue encontrado muerto, con profundas heridas en la garganta y las costillas. Pero lo que más llamó la atención de los científicos fue la ausencia de consumo. Nadie se había comido ese cuerpo. Lo mataron y lo dejaron atrás. Más al sur, un grupo de rastreadores locales informaron de la desaparición de uno de sus perros de patrulla. Luego, un segundo, y luego rastros humanos, ropa rasgada, botas abandonadas cerca de un río congelado. No había pruebas concluyentes, pero los rumores comenzaron a extenderse por los pueblos remotos. Los cazadores más viejos decían que algo se había despertado, algo que no pertenecía a esa tierra ni a la otra. No había testigos directos, lo que había era una serie de sucesos anómalos, lugares abandonados por animales, presas que desaparecían sin luchar, zonas enteras donde ni siquiera los cuervos se atrevían a posarse. Y lo más intrigante, las 2 huellas, la del león y la del oso, parecían haberse fusionado en una sola, como si ahora solo uno de ellos siguiera activo. ¿Pero cuál? Algunos creían que el león había sucumbido a sus heridas y que el oso había vuelto a dominar con aún más brutalidad. Otros apostaban por lo contrario, que el león, llevado al límite, había encontrado una forma de derrotar al gigante y ahora vagaba como un espectro de hielo entre los troncos muertos. Había quienes decían que ninguno de los dos había sobrevivido y que lo que se movía era algo diferente, una sombra nacida del conflicto, sin nombre ni forma definida. Las cámaras instaladas en la zona de convergencia comenzaron a fallar. Algunas fueron encontradas destruidas, otras simplemente dejaron de transmitir. Los sensores de movimiento se quedaban atrapados en falsas alertas, como si hubiera algo allí, pero siempre un segundo antes de que apareciera la imagen. El bosque había dejado de ser solo un paisaje de hielo y troncos secos. Ahora era un tablero de ecos y fantasmas, donde ningún depredador era visible, pero el miedo estaba por todas partes. Durante semanas, todo rastro del león había desaparecido. Las cámaras no lo captaban, los rastreadores no hallaban huellas, y hasta los lobos, siempre atentos, parecían haber olvidado su presencia. Pero el bosque no lo había olvidado. La tensión seguía ahí, suspendida en el aire como una tormenta que se rehúsa a caer. Era un silencio espeso, de esos que no anuncian calma, sino el retorno de algo inevitable. Y entonces, una madrugada, rugió. Fue un rugido profundo, largo, anómalo, un sonido que ningún oído en Siberia debería conocer. No era el gruñido grave del oso pardo, ni el aullido de los lobos. Era el rugido seco y vibrante de un león africano, quebrando la quietud de la taiga como una grieta en el hielo. Los ciervos huyeron en estampida, los búhos callaron, hasta el viento pareció detenerse. Los equipos de monitoreo activaron sus drones térmicos y comenzaron a rastrear la zona. Durante 2 días, las imágenes fueron confusas. Sombras pesadas moviéndose entre la niebla, árboles destrozados, manchas oscuras sobre la nieve, huellas que no seguían patrón alguno. Hasta que finalmente, una cámara captó la escena. El león, con el pelaje cubierto de escarcha y una herida abierta en el flanco derecho, avanzando hacia un claro conocido por todos como territorio del oso. Sus pasos eran lentos pero firmes. No era una emboscada, era un regreso. El oso estaba allí, de pie junto a un tronco derribado, como si hubiese estado esperando. Su respiración era visible, densa, pesada. Las cicatrices del primer encuentro seguían marcadas en su lomo. Ambos se miraron sin moverse. No había espectadores ni ventaja estratégica. Solo 2 cuerpos marcados por la historia, compartiendo el mismo espacio por segunda vez.
Y esta vez nadie cedió. El león fue el primero en lanzarse, más directo, más feroz. No rugía, mordía, atacaba sin rodeos, como si supiera que no habría tercera oportunidad. El oso respondió con brutalidad, golpeando con sus patas delanteras como si quisiera romper el suelo junto al enemigo. La nieve se teñía con cada impacto. No había táctica, solo colisión. Una fuerza nacida del desespero contra una fuerza forjada por el frío. Rodaron por la pendiente. El león logró morder el cuello del oso, arrancando un trozo de piel. El oso contraatacó aplastándolo contra el tronco, buscando partirle las costillas. Gritaron, se sacudieron, se arrastraron mutuamente. La pelea se extendió más allá de la lógica, más allá del instinto. Era más que territorio, más que supervivencia. Era algo ancestral. Dos linajes enfrentándose fuera de su tiempo, fuera de su espacio. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sangrando. El león respiraba con dificultad, el oso cojeaba, pero seguían vivos, de pie, mirándose a los ojos. No se movieron más, solo quedaron allí, inmóviles, como si el bosque entero esperara quién caería primero. Pero ninguno cayó. Después de aquella segunda confrontación, el bosque pareció quedar suspendido en un estado de letargo. No hubo movimiento, ni señales, ni sonidos por días. Las aves no sobrevolaban la zona, los lobos evitaron sus antiguas rutas. Incluso los humanos, acostumbrados a monitorear a distancia cada centímetro de la taiga, optaron por pausar las patrullas. Era como si el ecosistema entero supiera que algo había alcanzado su punto máximo y que cualquier intento de intervenir sería un acto de insensatez. La nieve lo cubrió todo de nuevo. Las marcas de garras, la sangre, los rastros arrastrados, todo fue engullido por el frío. Lo único que quedó fue una quietud extraña, densa como el humo, que se asentaba entre los árboles como si protegiera un secreto. Las cámaras dejaron de registrar actividad. Ni el oso ni el león volvieron a ser vistos. No se encontraron cadáveres, ningún cuerpo, solo silencio. Para los científicos, la ausencia de pruebas fue un enigma frustrante. Algunos teorizaron que el león había sucumbido a sus heridas y que antes de morir se arrastró a algún rincón oculto de la taiga, donde el frío hizo su trabajo final. Otros creyeron que fue el oso quien cayó, y que el león, al perder su única razón para permanecer, continuó su marcha hacia el norte, donde la vida ya no puede sostenerse. Pero nadie sabe con certeza qué ocurrió. Los rastros térmicos se desvanecieron, las zonas de caza recuperaron algo de actividad, aunque de forma errática. Los lobos lentamente comenzaron a retomar sus rutas. Los ciervos regresaron a los claros, pero nada volvió a ser como antes. Porque incluso en la naturaleza, cuando dos titanes se enfrentan, el paisaje cambia. Los aldeanos de la región aún hablan de aquella temporada como el invierno de los dos reyes. Dicen que en ciertas noches, cuando el cielo está limpio y el viento sopla desde el norte, se puede escuchar un rugido lejano, casi apagado, seguido por un gruñido profundo que parece brotar desde el hielo mismo. No hay evidencia, solo relatos, susurros y la memoria de algo que no debería haber sucedido, pero que sucedió. Y así, sin aplausos ni finales gloriosos, ambos desaparecieron. No hubo vencedor claro, ni trofeo. Lo único que quedó fue una historia imposible, tan real como el frío, tan salvaje como el primer rugido. No hay placas, ni monumentos, ni registros oficiales que cuentan lo que ocurrió en los bosques helados del sur de Siberia durante aquel invierno. Para la mayoría del mundo fue solo una temporada más, otra nevada, otra migración, otra serie de datos perdidos entre tantas cifras de monitoreo. Pero para quienes estuvieron allí, para los rastreadores que vieron las huellas, para los científicos que oyeron aquel rugido imposible y para los aldeanos que aún lo cuentan junto al fuego, fue algo más. Fue un momento en que la naturaleza rompió su propio guión, un instante en que dos reyes de mundos opuestos coincidieron por error o por destino y escribieron con sangre y silencio una historia que no necesitó palabras. Porque lo que vivieron ese león africano y ese oso pardo siberiano no fue solo una lucha por territorio, fue el cruce de dos naturalezas que nunca debieron tocarse.
Uno, forjado en la luz abrasadora de la sabana, entrenado en la velocidad, en la precisión letal, en la vida al límite. El otro, esculpido por siglos de hielo, portador de una fuerza que aplasta antes de ceder, paciente como el invierno que representa. Y sin embargo, durante un instante breve pero eterno, sus mundos se fundieron. La ciencia buscará explicaciones. Quizá algún día se encuentren restos, señales claras, respuestas que calmen la lógica. Pero incluso entonces, la verdadera historia no estará en los datos, sino en el eco que quedó entre los árboles, en la manera en que el viento sopla distinto cuando cruza el claro donde pelearon, en la desconfianza con que ahora los lobos miran ciertas rutas, en el silencio que aún persiste como si el bosque se negara a olvidar. Hay quienes creen que el león nunca existió, que fue una ilusión, un error de interpretación, un felino escapado de un circo olvidado. Otros afirman que fue el espíritu de algo más antiguo, una entidad que cruzó continentes no por hambre sino por mensaje. Y hay quienes, más poéticos que realistas, juran que ambos, oso y león, aún caminan, no juntos, pero sí coexistiendo, en algún rincón del mundo donde el hielo toca la memoria y la sabana toca el sueño. Lo cierto es que desde aquel invierno nada volvió a ser igual. Porque cuando la naturaleza decide contar una historia, lo hace a su manera, sin necesidad de ser comprendida, sin pedir permiso. Solo deja huellas. Algunas se borran, otras se convierten en leyenda.